Imaginá ser capaz de entrar en las redes más seguras del mundo y todo desde la comodidad de una cafetería. Adrián Lamo, conocido como el hacker vagabundo, recorría las calles sin hogar fijo, pero con un talento increíble: infiltrarse en los sistemas de gigantes tecnológicos, como Microsoft y Yahoo. Su habilidad lo convirtió en una leyenda del hacking, pero no fue hasta que hackeó el The New York Times cuando su nombre se grabó en la historia. Sin embargo, lo que realmente lo haría famoso no fue un hackeo, sino una decisión que lo pondría en el ojo del huracán mediático. La denuncia que selló el destino de Chelsea Manning, un ex soldado que filtró en Wikileaks atroces crímenes de guerra que cometió el ejército estadounidense en Afganistán. Y ya agarramos un libro, y si nos ponemos a leer algo. Adrián Lamo nació en 1981, en Boston, Massachusetts, hijo de un padre colombiano y una madre estadounidense. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres, lo que lo llevó a mudarse constantemente entre distintos lugares. Esta falta de estabilidad influyó profundamente en su vida, y en su juventud adoptó un estilo de vida nómada que más tarde se reflejaría en su carrera como hacker. Adrián Lamo entró en la secundaria siendo como muchos otros jóvenes genios, un chico brillante pero inadaptado. No seguía el camino convencional. Mientras sus compañeros de clase se concentraban en las tareas típicas, Adrián tenía su atención puesta en su mundo de la programación. Durante su tiempo en la secundaria, Lamo ya había comenzado a explorar la red, no con fines maliciosos, sino como mera curiosidad. Lamo fue diagnosticado con Asperger, una condición neurodivergente que en muchos casos está asociada con una habilidad enfocada y excepcional en áreas específicas. En el caso de Lamo, su fascinación por la informática y su capacidad para aprender de manera autodidacta lo llevaron a destacar en el mundo del hacking. Aunque su vida era errática y sin hogar fijo, su mente estaba en constante actividad, buscando vulnerabilidades en sistemas informáticos que los expertos creían seguros. Lo interesante de Lamo es cómo el entorno inusual y su diagnóstico convergieron para formar a una figura que no solo rompió barreras en el mundo del hacking, sino que también hizo una marca en la historia al enfrentarse con decisiones morales que lo pusieron en el centro de controversias globales. Su vida nómada y su relación con la tecnología lo convirtieron en un hacker vagabundo, un outsider del sistema, que tenía el poder de infiltrarse en las estructuras más protegidas del mundo digital. Sus primeros pasos en este ámbito fueron pirateando juegos en una computadora Commodore 64, que en su época era una de las primeras computadoras personales accesibles para el público. Piratear juegos en esa máquina consistía en desbloquear o copiar software protegido para poder utilizarlo sin pagar o saltarse restricciones, lo que le permitió a Lamo adentrarse en el código y aprender cómo funcionaban los sistemas informáticos. Además de piratear juegos, Lamo también se adentró en el mundo del phreaking telefónico, una técnica usada por hackers en los años 80 y 90 para manipular sistemas de telecomunicaciones. El phreaking permitía a las personas hacer llamadas telefónicas de larga distancia gratis o explorar las redes telefónicas, aprovechando las vulnerabilidades en los sistemas de comunicación. Esto no solo requería conocimientos técnicos, sino también creatividad e ingenio, ya que implicaba engañar a las centrales telefónicas. Ambas actividades, piratear juegos y el phreaking, le proporcionaron a Lamo sus primeras lecciones sobre cómo burlar sistemas de seguridad. Lo que para algunos era solo un truco para obtener algunas cosas gratis, para Lamo era una prueba de entrada a un mundo mucho más amplio de posibilidades en la informática. A fines de los años 90 y principios de los 2000, el internet estaba en pleno auge de crecimiento, y Lamo vio que en ese auge había un aspecto que no se estaba cuidando y que hoy en día es fundamental: la seguridad informática. Lamo era un hacker de sombrero gris, es decir, un hacker que se adentraba dentro de los sistemas informáticos, sin permiso, pero con un fin de práctica, o para avisarle a la empresa de sus vulnerabilidades. El objetivo de Lamo era meramente conseguir un trabajo en una de estas empresas. De hecho, en 2001, con esta práctica logró ingresar a una empresa de telecomunicaciones llamada WorldCom. En su historial de hackeos importantes se encuentra la empresa Yahoo, también un proveedor de internet de la época llamado American Online, e inclusive Microsoft. Un dato importante fue que en agosto de 2002, Lamo fue retirado de un segmento de la NBC Nightly News cuando, después de lo que se le pidió que demostrara sus habilidades para la cámara, se ganó el acceso de la red interna de la serie en menos de 5 minutos.
Todos estos hackeos tenían como fin demostrar las vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Pero el más importante y mediático fue el hackeo al importante periódico llamado The New York Times, donde accedió a sus sistemas, y no contento con eso, se anotó en la base de datos, haciéndose pasar como un integrante del periódico. Y con esa máscara podría estudiar temas que el público normal no tendría acceso. Esto resonó las alarmas del New York Times, y luego de este suceso presentaron una denuncia que como efecto lograron que en agosto de 2003 se emitiera una orden de arresto contra Lamo. Una semana después, precisamente en septiembre del 2003, Lamo se entregó. Y en 2004, Lamo fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, con 6 meses de arresto domiciliario y se le ordenó pagar $65.000 en restitución. Fue condenado por comprometer la seguridad de New York Times, Microsoft, Yahoo y WorldCom, la empresa donde él estaba trabajando. Adrián Lamo era un personaje ejemplar. Él afirmó que pasaba gran parte de sus viajes durmiendo en casas distintas, ocupando edificios abandonados y viajando a cibercafés, bibliotecas y universidades para investigar las redes. A veces explotaba agujeros de seguridad. De aquí su apodo como vagabundo, ya que nunca tuvo una residencia fija. A la hora de dormir también tenía sus manías. Prefería dormir en el sofá o si dormía en la cama no se tapaba. También se dice que solía deambular por casas y oficinas en medio de la noche a la luz de una linterna. Lamo utilizaba una amplia variedad de suplementos, medicamentos y psicoactivos, en especial uno llamado Kratom, un opioide que al parecer le daba algún tipo de beneficio. Se decía que calificaba este uso como una medida de hackeo corporal. Según él, este método hacía que su funcionamiento mental y corporal sea más productivo de lo habitual. En 2004, en una entrevista con Wired, una revista estadounidense, una ex novia de Lamo lo llamó muy controlador, alegando que llevaba una pistola paralizante y que la usó contra ella. En el mismo artículo se afirma que en un tribunal había dictado una orden de alejamiento contra Lamo. Lamo se refutó diciendo que nunca estuvo sujeto a esa orden de restricción. En 2010, Chelsea Manning, una analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, filtró una enorme cantidad de documentos confidenciales al portal Wikileaks. ¿Qué es Wikileaks? Bueno, básicamente sería un Wikipedia, pero se dedica a la difusión de noticias. Al igual que Wikipedia, se mantiene mediante donantes o aportes. Esta filtración incluía informes militares clasificados sobre las guerras en Irak y en Afganistán, crímenes de guerras efectuados por el ejército estadounidense y así como cables diplomáticos que exponían secretos y operaciones encubiertas del mismo gobierno. Fue una de las filtraciones más grandes en la historia de Estados Unidos y desató un escándalo global. Aquí es donde entra Adrián Lamo. En mayo de 2010, Manning, al parecer, se sentía aislada y buscando a alguien con quien compartir la carga, contactó a Lamo a través de un chat en línea. En lo que pareció un intento de conexión personal, Manning confesó sus actividades de filtración y detalló cómo había accedido y descargado los documentos clasificados. Lamo, un hacker conocido por sus actividades pasadas, enfrentó un dilema moral. Tras leer la confesión de Manning, decidió que la información que ella había compartido era demasiado grave para ignorarla. Lamo denunció a Manning a las autoridades estadounidenses, entregando los registros de su conversación a la Agencia de Seguridad Nacional y al FBI. Este acto llevó directamente al arresto de Manning en mayo de 2010. La traición percibida por la comunidad de hackers fue enorme. Mientras algunos consideraban a Lamo un héroe por proteger los intereses nacionales, otros lo veían como un traidor a los principios del hacking y a la libertad de información. Este evento marcó el declive de la popularidad de Lamo en ciertos círculos y selló su reputación como el hacker que entregó a uno de los filtradores más famosos del siglo XXI. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero su condena fue conmutada en 2017. Luego de eso, durante un periodo de tiempo en marzo de 2011, Lamo supuestamente estuvo escondido, afirmando que su vida estaba amenazada después de entregar a Manning. La muerte de Adrián Lamo está envuelta en un aura de misterio que hasta el día de hoy sigue generando preguntas sin respuestas claras. El 14 de marzo de 2018, Lamo fue encontrado muerto en su departamento en Wichita, Kansas, a la edad de 37 años. Se dice que se encontraron muchos frascos de píldora en su casa, algunos de los cuales se sabía que causaban graves problemas de salud cuando se combinaban con Kratom.
Como resultado, la evidencia apunta a una muerte accidental debido al abuso de drogas. En sus últimos años, Lamo vivía de una manera aislada y con problemas de salud. Algunos informes mencionaron que sufría de problemas neurológicos y estaba bajo tratamiento médico, pero no hay información confirmada sobre si esto contribuyó a su muerte. Su muerte dejó un vacío en el mundo de la ciberseguridad y los círculos de los hackers, donde siempre será recordado ya sea como un traidor o como alguien que en sus propias palabras hizo lo que tenía que hacer.